Y me he dado cuenta que lo peor, lo he dicho tantas veces, que lo peor no es el silencio de los silenciados, sino de los silenciosos, de los que pudiendo y debiendo hablar se callan. Y ahora esto yo creo que ya se acaba. El hambre y la sed matan cada día cerca de 60.000 personas en el mundo. El año 2009 va a cerrar con la mayor cifra de hambrientos de la historia, superando los 1.000 millones, según los datos de la ONU. Y en el mundo existen, a día de hoy, unos 50 conflictos bélicos activos. Según algunas estimaciones, acabar con las muertes por hambre y sed en el mundo tendría un coste de 50.000 millones de dólares, pero nunca nos pusimos a ello. Sin embargo, rescatar de la debacle a las entidades financieras de Occidente ha costado billones de dólares. Mientras tanto, y ajenos a todo ello, nosotros seguimos con nuestra vida, preocupados por conseguir el último modelo de teléfono móvil, y sin preguntarnos, por ejemplo, por qué en el Congo la gente muere a chorros, precisamente por ser el país con mayores reservas de coltan, un mineral imprescindible en la fabricación de nuestros móviles. Podemos empezar a alzar la voz, o seguir siendo esclavos de nuestro silencio. Tendríamos que tener acceso a una guía de perplejos, porque como le decía, hace tan solo 8 años nos decían, no hay dinero. No hay dinero para el SIDA, no hay dinero. Los africanos se mueren a chorros, no hay dinero para el SIDA. Mire ustedes que se está muriendo la gente de hambre, no hay dinero para el Fondo Mundial de Alimentación. Y de momento resulta que se han abierto las compuertas de estos inmensos caudales que han fluido, no 100.000 millones, no 200.000, 820.000 millones, 420.000 millones. ¿Qué es eso? Es el gran escándalo, ¿no?, de esta crisis financiera internacional, que previamente a esta crisis financiera ha habido una crisis alimentaria, nadie ha movido un dedo por una crisis alimentaria que ha provocado 100 millones más de hambrientos en el mundo, ¿no? Casi estamos ya en 1.000 millones. No se ha hecho prácticamente nada, y sin embargo, en el momento que la crisis ha afectado a los bancos, ha habido una enorme generosidad por parte de los estados y por parte de los grandes organismos internacionales. Creo que es un escándalo que demuestra que son más importantes los bancos que los hombres y las mujeres, ¿no?, que las personas. La pobreza es un problema de prioridades políticas. O sea, que el dinero está ahí. El problema está en qué nos lo queremos gastar. O sea, y en qué nos parece importante y dónde queremos poner este dinero. Y se ha demostrado que cuando se ha tratado de salvar entidades financieras, cuando se ha considerado que lo importante era esto, el dinero ha aparecido en pocas horas. Entonces, esto para mí demuestra que si conseguimos poner la misma voluntad política en erradicar la pobreza, y no solo palabras, o sea, no solo decir que la lucha contra la pobreza es una prioridad y no solo firmar pactos de Estado contra la pobreza, sino realmente decir, si yo quiero esto, voy a poner los recursos necesarios para conseguirlo. Pues los recursos están ahí y el erradicar la pobreza deja de ser una utopía. Se convierte en algo difícil, pero perfectamente conseguible. Yo creo que también sirve para que en estos momentos todos aquellos que defendemos los derechos fundamentales podamos poner en la balanza lo que son a veces los intereses económicos respecto a la defensa de los derechos fundamentales y ver cómo normalmente los recursos económicos no es un problema, el problema es la voluntad política para abordar este tipo de situaciones. La crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto una gran verdad, y es que los intereses económicos de unos cuantos comprometen la vida de muchas personas en el mundo. Del mismo modo, nosotros, los ciudadanos de los países ricos, los únicos con cierta capacidad de movilización, hemos asistido al rescate financiero. Un espectáculo en el que hemos visto fluir miles y miles de millones de dólares para ayudar a las mismas entidades que habían creado el problema, al tiempo que en nuestros propios países las familias perdían sus hogares y nuestros vecinos el empleo. Y pese a ello, hemos mantenido nuestro silencio. Creo que de forma objetiva todos podemos valorar que el modelo económico de los últimos años merece que cuanto menos tenga alguna reforma, por no decir un cambio en profundidad. Si precisamente hablábamos del origen de la crisis, tenemos que ser honestos y ver que el origen de todo el devenir de la crisis financiera partía de un modelo económico basado en el beneficio rápido, en la especulación, en la opacidad. Es insostenible a nivel mundial tener unos pocos países ricos, cada vez más ricos,
y una población pobre cada vez más pobre y con cada vez menos posibilidades de futuro. Y esto es un punto sobre el que me gustaría insistir. O sea, el problema de la pobreza no solo es el problema de la pobreza hoy, es el problema de la falta de expectativas que tienen las personas de que sus hijos puedan mejorar algún día. Y esto nos lleva pues a problemas de inseguridad, a problemas de inmigración, a toda una serie de cosas de las que nuestros gobiernos se quejan ahora, que creen que pueden poner puertas al mar y vallas a las fronteras, pero que en realidad la manera de abordarlas no es esta. Uno de los elementos estructurales que hay debajo es que hemos tenido una economía que en los últimos 30 años, por un lado, ha aumentado las desigualdades sociales y de hecho ha hecho que mucha gente, sus rentas fueran pequeñas, ¿no? Y por otra, se ha basado en un consumo masivo. Incluso se ha basado en los últimos años en una compra masiva de vivienda en la que efectivamente ha habido la burbuja, ¿no? Entonces, esta digamos, tijera, digamos, entre unos salarios a la baja y unos gastos al alza se ha podido cubrir por el crecimiento del sector financiero y el crecimiento del endeudamiento, ¿no? Bueno, yo creo que la crisis lo que apunta es lo que ya sabíamos, que un capitalismo salvaje, que es como el que ha habido durante muchos años, en los que las empresas han ganado mucho poder, los países han perdido capacidad de regulación a nivel internacional, y la sociedad civil pues, ha intentado sobrevivir como ha podido, ¿no? Eso no funciona. Hemos de ir a transformar el sistema económico internacional. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? ¿Están realmente cumpliendo su función? ¿Están informándonos correctamente? Es una barrera muy importante el hecho de que buena parte de los medios de comunicación estén en el discurso oficial, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se habla en el Parlamento de renta básica o cuando se habla en el Parlamento de desarrollo sostenible, pues no aparecen los medios de comunicación, y si aparecen los medios de comunicación, pues ahora, por ejemplo, el que hay que mantener abierta la central de Garoña como sea, ¿no? O por ejemplo que el gran culpable de la crisis son las pensiones públicas. Si en las televisiones se hablara en lugar de memeces y de estupideces, se hablaran de estas cosas, si se dijera cuánto pagan unos y otros en impuestos, si se dijera cuál es la evasión fiscal, si la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero, si supiera que con el dinero de cada cliente, con sus pequeños ahorros, los bancos han estado haciendo especulación financiera, ganando multitud de millones y que han hundido el sistema bancario. Si se supiera todo eso, los ciudadanos saldrían a la calle. ¿Cómo no iban a salir a la calle? Pues tenemos que ser movilizadores a través de programas que nos permitan decir a la gente que ha llegado el momento de alzarse, que ha llegado el momento de dormir lo justo y de descansar lo imprescindible. Porque la vida quizás es un milagro, pero desde luego es un misterio. Y hay que aprovechar cada instante hay que aprovecharlo para cambiar. Y que nadie diga, es que yo qué puedo hacer, soy tan poca cosa. También he repetido muchas veces lo que me impresionó, una frase de Eduardo Burke, que dice, qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Los ciudadanos no pueden serlo solo una vez cada 4 años. Debemos empezar a comprender que este mundo, sus problemas y desigualdades, son asunto de todos, y debemos tener la posibilidad de participar más activamente en las decisiones que se toman, porque son decisiones que afectan a todos. Debemos pensar que tal vez el nuevo siglo haya traído la oportunidad y la necesidad de cambiar los modelos representativos y la toma de decisiones. Todos somos parte de este mundo y a todos nos interesa lo que pasa en él. Nosotros pensamos que las democracias deben enriquecerse, deben irse hacia democracias participativas en las cuales los ciudadanos estén constantemente exigiendo a los que están gestionando el sistema unos planteamientos que en un momento determinado son constantemente revisados. Pero ojo, ¿por qué votar es ser contado? Nos cuentan
tantos a favor, tantos en contra. Pero la democracia no consiste en ser contado. La democracia consiste en contar como ciudadano. Es ser tenido en cuenta como ciudadano. Es que el poder sea nuestra voz, que las tenga todas en cuenta, pero que siga las de la mayoría. En esto consiste la democracia. He tenido la oportunidad de ejercer el derecho al voto, este derecho esencial, fundamental en democracia, que nos hace libres. Y en esta ocasión, un voto para el proyecto europeo, para ese gran proyecto que es Europa, que nos ha aportado tanto bienestar y que en este momento tiene por delante un futuro de más oportunidades para todos los españoles, un futuro para una Unión Europea más fuerte y más próspera. Se está fatigando la gente, viendo que solo hay descalificaciones, pero ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde están las propuestas para esta Europa nueva que necesitamos ahora forjar? Por eso yo creo que la ciudadanía plena es una de las condiciones, una de las metas que ahora tendríamos que procurar alcanzar en el menor plazo posible. Lo primero que debemos hacer como ciudadanos es entender la crisis, su origen y su profundidad. En el mercado de la compraventa de deuda ha sido un potente imán el dinero proveniente de los países productores de petróleo, las grandes fortunas y las entidades financieras. Esto lo que ha hecho ha sido generar una burbuja, que no es más que conceder a una cosa un valor que no tiene, con la expectativa de que se pueda vender por un precio muy superior. Pues bien, para solucionar un problema que ha costado billones de dólares y del que no se conocen aún las cantidades exactas, los gobiernos de los principales países, agrupados en el G20, se han reunido 3 veces para señalar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deberían ser los árbitros del sistema. Creo que tenemos que ser todos objetivos y honestos y valorar que políticamente no se supo ni desde las instituciones ni desde el gobierno oportuno, hablando desde Estados Unidos, donde allí se originó, que políticamente no se supo prevenir. ¿Cuál ha sido la razón de esta crisis? Pues ha sido que una parte muy minoritaria de la sociedad tenía muchos beneficios y los colocaba fundamentalmente en el mercado financiero, pero que otra parte de la sociedad lo único que tenía era deudas, ¿no? Y el conjunto de deuda y beneficios ha provocado la explosión financiera. Creo que, por lo tanto, el capitalismo genera su propia contradicción. Las instituciones financieras, sobre todo bancos de inversión, que son los que en este momento pues están casi todos ellos quebrados, norteamericanas, anglosajonas en general, el riesgo se saca fuera de balance, es decir, se conceden los préstamos, pero luego esos préstamos se empaquetan, se juntan en unos títulos especiales, los CDOs o otros títulos, que son los famosos derivados. Esos derivados incorporan el riesgo de las hipotecas, el banco, la institución financiera, lo saca de su balance, ese riesgo, y lo traslada a particulares, a fondos de inversión, y entonces el problema es que ese riesgo que deberían de haberlo mantenido las instituciones financieras se ha trasladado, se ha diseminado al resto de la economía. Por tanto, lo que ha habido, en todo caso, es una mala práctica de regulación y de control. El modelo de regulación es el que ha favorecido esto. Por ejemplo, todo el modelo de financiarización económica se ha sustentado en toda una serie de regulaciones y normas que han permitido pues, la creación de activos ficticios, la creación de sociedades interpuestas, que están permitiendo la existencia de paraísos fiscales, ¿no? Todo el modelo ha estado basado, yo creo que el neoliberalismo, que curiosamente se ha planteado siempre como un modelo de libertad de la economía, se ha basado en una intervención pública muy fuerte, pero en este sentido, muy pública, muy fuerte, de protección de estos derechos de propiedad y de esta regulación, no de regulación, sino regulación financiera que ha permitido todos estos juegos. Parece significativo que ante una situación como la actual, todavía no conozcamos a los culpables. No parece razonable que ante la gravedad de un asunto que ha incrementado las cifras de hambrientos en el mundo, que ha desahuciado a millones de personas de sus hogares y que tan solo en nuestro país ha provocado más de 4 millones de parados, nadie haya respondido por ello. Yo creo que hay 2 tipos de responsables principalmente. Por una parte, empresas
que han apostado por un crecimiento muy rápido, con alto riesgo, con poca transparencia, con un sistema de gobierno no suficientemente desarrollado para abordar esos retos, y por otra parte, administraciones públicas y gobiernos que tenían sistemas de regulación no suficientemente maduros para abordar este tipo de situaciones. Esta combinación de un largo periodo de crecimiento, donde hay una serie de empresas que han apostado por aún más crecimiento con mucho riesgo, poca regulación, y también por una parte consumidores inversionistas que estaban más orientados a conseguir altos beneficios a corto plazo que no tanto una apuesta a largo plazo, esta combinación es lo que ha generado buena parte de esta crisis. Los causantes vienen desde el mundo financiero, son los que originaron toda esta gran vorágine y vienen desde una laxitud en la política de regulación y de supervisión en cuanto a las políticas financieras. En definitiva, los agentes privados y desde luego las entidades financieras han actuado de acuerdo con lo que la sociedad les pedía. Otra cosa es que los reguladores encargados de controlar a las entidades financieras son los que no han estado atentos a que se estaban produciendo operaciones que generaban mayor fragilidad a largo plazo en los bancos. Al final es importante tener en cuenta que todos tenemos nuestra pequeña parte de responsabilidad en el modelo económico que está fallando ahora. Es cierto que han habido responsables directos en esta crisis. Es cierto que se ha producido una laxitud en la regulación de las actividades financieras. Y es igualmente cierto que los gobiernos, lejos de señalar a los culpables, han acudido a su rescate. Además, deberíamos plantearnos si instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial están realmente legitimadas para gobernar la salida de la crisis. Creo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no tienen ninguna legitimidad. Han sido los grandes gestores de las políticas neoliberales y no se puede poner la zorra a cuidar las gallinas, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, si hubiera que recomponer instituciones financieras internacionales, deberían ser otras sobre otros presupuestos, ¿no? Por ejemplo, la representatividad del Fondo Monetario Internacional es nula. Representa a los poderosos, pero no representa a los pueblos ni las economías de la tierra, ¿no? Por lo tanto, debería haber un organismo financiero internacional que contemplase la presencia de la mayor parte de los grandes estados, de los grandes países, independientemente de su Producto Interior Bruto o independientemente también de su riqueza. Efectivamente, estos problemas de las finanzas internacionales no solamente deberían concitar el acuerdo, el debate de los países más ricos, sino también sobre todo de los que más lo sufren. La falta de instituciones verdaderamente democráticas a nivel internacional es lo que hace que estos grupos, que en realidad son informales, se arroguen la capacidad decisoria para tomar medidas, pero precisamente esa informalidad es lo que luego provoca que las medidas que se adopten ni siquiera se tenga seguridad de que se van a llevar a cabo, porque se las lleva el viento si luego son medidas que a los grandes países, a las grandes potencias, o al G5, al G8, al G7 o al G1, que es Estados Unidos, pues no le interesa que se lleven a cabo. Han querido debilitar a las Naciones Unidas. Fíjese usted hasta qué punto que en el año 92-93 la Organización Mundial del Comercio se sitúa directamente fuera del ámbito de las Naciones Unidas. Porque es cierto que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están dentro de las Naciones Unidas, pero con un régimen especial. Pero este ya no se trata de esto, es que ya se sitúa directamente fuera. Las Naciones Unidas, nada. Las Naciones Unidas representan la democracia. Y el G7 y el G8 representan la plutocracia. Bueno, yo creo que esto refleja la estructura de poder social que hay en la sociedad y la hegemonía de unos intereses sobre otros, ¿no? Y los grupos hegemónicos de poder que tienen capacidad hegemónica desde los medios de comunicación, desde la propia academia económica que legitima y que hacen aparecer lo que se entiende por hegemonía, ¿no? Hacer aparecer los intereses particulares de uno como los intereses globales de la sociedad, pues es una muestra de que esa hegemonía se ha ejercido de una forma brutal, ¿no? La otra también es una muestra de la dificultad o la incapacidad de acción de las clases subalternas, ¿no?
que ni son capaces de generar sus ideas como hegemonía, ni son capaces en el momento en que todo esto es como una película donde yo diría que, haciendo un símil cinematográfico, esto es como la ventana indiscreta, ¿no? Vemos el crimen pero somos incapaces de actuar sobre él, ¿no? Y entonces yo creo que esto también refleja esta incapacidad de la mayoría de gente de hacer valer intereses colectivos por encima de estos intereses hegemónicos. Quizás, después de entender que son otros los que deben liderar el cambio, podremos, asumiendo nuestro papel de ciudadanos, señalar a los culpables para exigir las responsabilidades oportunas. Porque de todo ello hay responsables, y no debemos perderlos de vista, porque son los mismos que están liderando la salida de una crisis en la que ellos nos han metido. Debemos saber quiénes son y cómo han actuado, para estar vigilantes y no permitir que todo ello se repita. Yo creo que lo que se tendría que exigir es que no es aceptable eso de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, que es lo que está pasando hoy. La administración, el gobierno de España, está poniendo mucho dinero en la compra de activos, de títulos de las entidades financieras, y todo a cambio de nada. Pues yo creo que lo que se tendría que hacer es, si tú salvas, es a cambio de algo, es a cambio de intervenir, de estar en el consejo de administración, de recuperar, por ejemplo, parte del parque inmobiliario que estos tienen para tener un parque público de vivienda, a cambio de algo, y por supuesto a cambio de que diesen crédito, no sé si como antes, seguramente no, pero no como ahora, que no dan crédito ni al pequeño, ni al mediano empresario, ni a las familias, es más, ahogan. Se tendría que hacer exigiendo que no se puede desahuciar a personas que están, por ejemplo, en una situación de paro y que no pueden pagar la hipoteca. Se trata de la exigencia ante los que han creado el problema, y yo creo que lo más dramático es que hoy no hay ninguna exigencia por parte, pues, de aquellos que dan estas ayudas a las entidades financieras. En primer lugar, económicas. Con esto bastaría, pero es que no hemos llegado ni a esto. A partir de aquí, por supuesto, exigencias civiles, sin descartar ningún otro tipo de exigencias para aquellos, en definitiva, que se les puede exigir una responsabilidad penal. Pero es que lo más lamentable del caso es que ahora no tenemos ni las exigencias, digamos, económicas, de entender, oiga, si usted ha creado el problema, usted nos ayuda a resolverlo y usted devuelve parte de los beneficios. Yo creo que no va a haber responsables penales. Lo que sí que tienen que exigir es que aquellos que están dando soluciones sean soluciones que no sean más de lo mismo y que obvien buena parte de los problemas que se han conseguido. Habría que empezar por jubilar, digamos, para ser suaves, a toda la caterva de gente que ha sido la máxima responsable de este modelo de gestión. No debemos perder de vista, del mismo modo, que nosotros también hemos sido responsables de esta crisis, con nuestra actitud, nuestra forma de actuar y nuestro silencio ante el acontecer de los hechos que nos han llevado a esta situación. Debemos ser los primeros en señalar que estamos preparados para afrontar y liderar los cambios oportunos. Si seguimos de espectadores, si seguimos de receptores, viendo lo que nos dicen, entonces no podremos hacer nada. Pero si de una vez nos decidimos a alzar la voz, a decir no, es que no estamos de acuerdo en esto, y además es que ahora podemos decirlo sin necesidad de una manifestación que puede estar manipulada, porque ni sin necesidad de ir a una votación, porque hoy tenemos procedimientos de participación democrática no presencial que a mi modo de ver serán uno de los grandes factores de este cambio radical que se anuncia. De lo que no cabe duda es que todos nosotros también hemos de hacer un poco esta reflexión individual de bueno, yo como persona, como ciudadano, ¿cómo puedo contribuir a un mundo más justo y más sostenible? Yo creo que lo que nos ha enseñado la historia es que las crisis pueden derivar en avances o en retrocesos, y en este caso depende de la gente, depende de los pueblos, depende de las organizaciones que representan, depende de nosotros mismos. No está nada servido, no hay un proceso histórico hacia una mejora, ¿no? La barbarie siempre es posible, ¿no? Por tanto, tenemos que organizarnos frente a la barbarie. En España estamos viviendo de forma especialmente dura la crisis, debido al hundimiento de la burbuja inmobiliaria que, sumada a la crisis financiera, ha dejado a millones de personas en paro y con serios peligros de perder su hogar. Muchos españoles se enfrentan a la difícil situación de vivir por debajo del umbral de la pobreza. Por esto, debemos preguntarnos si está nuestro gobierno actuando con responsabilidad. Había dos posibilidades: o el gobierno se cruza de brazos o el gobierno se pone manos a la obra. Creo que a estas alturas debemos tener claro que el gobierno desde el primer momento se puso manos a la obra. No, yo creo que estamos en una situación
que refleja, por otro lado, la situación general de un gobierno que está desnortado, que llevamos mucho tiempo, o sea, esto no es de ahora, de estas semanas pasadas, es que llevamos mucho tiempo negando la realidad. Y, por tanto, un gobierno que primero niega la crisis, después la crisis económica, después, aceptando la crisis económica, dice que la culpa viene de fuera y que, por tanto, a nosotros y a nuestro sistema financiero no le va ni a rozar siquiera, no va a tener ningún inconveniente, para después reconocer que la crisis es real, es importante y que va a utilizarse mucho gasto público para compensar los quebrantos económicos que produce el mercado, fundamentalmente el desempleo masivo que se está produciendo, para después decirnos que no hay dinero y que como no hay dinero hay que aumentar los impuestos, que no lo olvidemos, aumentar los impuestos supondrá más paro y supondrá ralentizar el crecimiento económico. Igualmente, tenemos que tener presente la actual situación de los millones de parados de este país. Por este motivo, debemos preguntarnos acerca del papel que están jugando los sindicatos. Especialmente ahora, por la situación que viven miles de familias, ha llegado la hora de preguntarse si no es el momento de iniciar movilizaciones masivas, tal como ha sucedido en otros países europeos. Aunque en nuestro país son muchas las voces que señalan que los sindicatos se sienten muy próximos al gobierno. Además, denuncian que es lógico que las organizaciones sindicales, que han cobrado este año de las arcas públicas 15,8 millones de euros, no tengan ganas de orquestar movilizaciones masivas, pese a la ruptura del diálogo social y la gran cantidad de parados que ha generado la crisis. La pregunta que surge es, ¿existe pacto de no agresión entre sindicatos y gobierno? Los sindicatos, además de ejercer preocupación, a nuestro modo de ver, lo que están ejerciendo es una enorme responsabilidad, puesto que en este momento de incertidumbre, en el que nadie tiene la solución mágica, son una parte más en este trabajo, son una parte más que está aportando, son una parte más que están trabajando en firme, con una decidida convicción, y es tratar de frenar los efectos de esta crisis en cuestión sobre todo de empleo. Así que no entendemos cuando dicen que los sindicatos están anestesiados. Yo creo que si recuperan ustedes algunas imágenes y algunos de los conceptos que en los discursos de 1 de mayo hicieron los dirigentes sindicales, a mí me dio la impresión de que los sindicatos se ponían a hacer oposición a la oposición. Es decir, todo el mensaje sindical fue decir, de ninguna manera aceptaremos lo que la oposición dice, que en realidad tampoco se dice, sino que ellos dicen que nosotros decimos como oposición. Yo creo que fue un 1 de mayo frustrante en cuanto a sus contenidos y, desde luego, así el movimiento sindical no va a ningún lado. Yo desconozco la existencia de un pacto de no agresión con el Gobierno de la Nación. Supongo que se referirá a esto. No sé si alguien lo tiene establecido. Aquí hay quien dice que solo se movilizan los sindicatos en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, lo cual es absolutamente incierto si uno se atiene a los datos y revisa lo que se ha hecho a lo largo de los últimos meses en nuestro país. Si el diálogo social funciona, y debería funcionar por interés del conjunto del país, no del Gobierno, del conjunto del país, queremos aprovechar o darle esa oportunidad. Si alguien pretende ir por otro camino distinto al del diálogo o pretende iniciar una senda de recorte de los derechos de los trabajadores, de sus condiciones de vida o de nuestros sistemas de protección social, entonces hablaríamos de otras cosas. Pero de pacto con el Gobierno de no agresión, absolutamente ninguno. En lo que yo sí quiero insistir es que nosotros no tenemos ningún tipo de pacto salvo con las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Las organizaciones sindicales hemos convocado huelgas generales contra agresiones claras y concretas que perjudicaban los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, o de todos los trabajadores o de las trabajadoras y de los trabajadores en paro. Y no hemos tenido ningún tipo de contemplación cuando se ha producido ese tipo de agresiones. De hecho, hemos convocado 4 huelgas generales, de las cuales
3 fueron convocadas contra decisiones de un gobierno socialista. A pesar de tener muchas coincidencias, en este caso hay alguna discrepancia también, en el sentido que nosotros consideramos que hay elementos que 4 millones de desempleados, que 1 millón de hogares, más de 1 millón de hogares con todos los miembros en paro, que 9 millones bajo el umbral de la pobreza, que cerca del 30% de tasas de precariedad, etcétera, etcétera, pues son motivos como para hacer este tipo de movilizaciones. ¡No hay trabajo! ¡Más de 4 millones de parados oficiales! Y mientras tanto los sindicatos reciben una subida de un 10% en las subvenciones en los 2 últimos años. ¿Para cuándo la huelga general? ¡Sindicatos! ¡La traición! ¡Ya es tradición! Mención aparte merece la actuación de la patronal, que en un momento tan delicado como el actual ha pretendido obtener rédito de la crisis, demandando al gobierno el recorte en los seguros sociales que las empresas pagan por los trabajadores, y ha solicitado el abaratamiento del despido. Asimismo, la CEOE, que ingresó en 2008 2,2 millones de euros de las arcas públicas, también solicita que se le permita llevar a cabo una moderación salarial. La patronal intenta aprovechar la oportunidad y por tanto dice, no, el problema son los costes laborales, cuando está clarísimo que tenemos el mercado laboral más flexible de toda Europa, si no se estaría destruyendo como ningún otro lugar empleo en España, ¿no? Y ahora ponen el acento ahí porque creen que lo tienen que poner allí, pero no tiene ningún tipo de sentido. Me parece una salvajada, es convertir a la víctima en el culpable, ¿no? Y yo creo que eso también está entre las posibilidades, sobre todo si los ciudadanos siguen considerando que la política no va con ellos, si los ciudadanos siguen dejando manos libres a los empresarios, a los banqueros y a los que gobiernan. Si siguen dejando las manos libres, seguramente buscarán un chivo expiatorio y seguramente no serán ellos. El chivo expiatorio será el más débil. Hay que dar incentivos a la contratación, más que al despido en este momento. El pedir despido libre o despido barato, eso es algo que en una situación de crisis económica es desacertado. Lo que hay que es incentivar la contratación. Y si hubiera pleno empleo, los trabajadores tenían más poder, tendrían más capacidad para enfrentarse a un sistema desigual. Y entonces el sistema empresarial en su conjunto prefiere ganar menos dinero, con salarios más bajos y con desempleo, porque de esa manera sabe que esclaviza a los trabajadores. Porque un trabajador en desempleo, un trabajador endeudado, un trabajador que no le llega el sueldo para pagar la hipoteca y las deudas que tiene, no piensa nada más que en encontrar trabajo o en encontrar algunos ingresos para hacer frente a las deudas. Y lógicamente quienes hemos vivido como experiencia directa o familiar la experiencia del desempleo, sabemos perfectamente que una persona desempleada es un superviviente, no es un luchador. Es muy difícil que un trabajador en el desempleo tenga la fuerza, la autoestima, la capacidad de enfrentarse a la estructura empresarial o a la estructura, digamos, jerárquica y desigual del sistema económico. Lo que hace es tratar de sobrevivir como pueda. Y esa es la nueva esclavitud, esa es la esclavitud que han impuesto a través del desempleo y a través del endeudamiento. Aunque tal vez debamos dejar de centrarnos en los actores para focalizar nuestra atención en las medidas que se deben tomar para salir de la crisis y hacerlo consiguiendo al mismo tiempo un mundo más justo. Para ello, son muchas las voces que apuntan la necesidad de retomar el carácter redistributivo de los impuestos, la importancia de que la recaudación fiscal recobre su cordura y obligue a cumplir con este deber a todos los ciudadanos. Lo que hay que hacer en una situación como la actual es, por un lado, pensar en que hay que salir de esta situación, o sea, no recrearse en la crisis económica. Y para salir de esta situación, en primer lugar, austeridad en el gasto público. No se puede tratar de solventar una situación como esta aumentando los impuestos, porque al aumentar los impuestos estamos perjudicando el consumo de las familias, estamos perjudicando la inversión de las empresas y, en definitiva, estamos perjudicando la propia salida de la crisis y la creación de empleo. Por tanto, no subir impuestos. El criterio del impuesto justo, que es que quien más tiene por distintas fuentes, plusvalías, beneficios, lo que sea, más pague, ¿no? Y el que menos tiene, menos pague. Es el criterio redistributivo de los impuestos.
Por tanto, sí a incrementar los impuestos, pero incrementar los impuestos fundamentalmente en aquellos que se han visto libres de impuestos durante las últimas décadas, ¿no? Y que han ganado muchísimo. Por ejemplo, en la última década en España ha habido beneficios empresariales que se han incrementado al 50% y ha habido salarios que se han estancado. Entonces, bueno, yo creo que hay que recuperar el carácter redistributivo de los impuestos, además de recuperar la política de impuestos. En España en los últimos años se han dejado de ingresar por desgravaciones fiscales en el IRPF, que ha favorecido a las rentas más altas. No lo decimos unos radicales, lo dice FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Se ha reducido el impuesto de sociedades, haciendo que el impuesto de sociedades medio en España, con desgravaciones, esté por debajo de la mediana europea. Se ha suprimido el impuesto de patrimonio. Y nosotros lo que decimos es que no puede ser. Por ejemplo, aquellos que tengan un patrimonio superior al 1.000.000 de euros, que paguen algo. Aquellos que cobren más de 7.000 euros al mes, que se les suban los impuestos. Acabemos con la SICAF, que haya una política efectiva contra el fraude. De esta manera lo que podríamos hacer es recaudar más y recaudar más para que haya más equidad. Igualmente, hay que hacer frente de una vez por todas a la afirmación de que el mercado se regula solo y de que no es necesaria la intervención de los gobiernos. Porque parece claro que sí, que cuando el mercado se regula a sí mismo, crea desigualdad y pobreza, además de poner en peligro a millones de personas. Por eso mismo, tenemos que recordar a los gobiernos que ha llegado el momento de controlar los excesos de los pocos para mejorar la vida de los muchos. Hay que controlar los movimientos de capital especulativo. Es que no tiene sentido que los especuladores tengan plena libertad para hacer lo que quieran con los recursos, que no haya ni un mínimo impuesto sobre ellos. El dinero tiene que estar sujeto a un control, es un recurso público y por lo tanto hay que domeñarlo, hay que controlarlo. La actividad especulativa no crea riqueza, es una destrucción, es una fuente de insostenibilidad. Por lo tanto, lo primero es que hay que controlar los movimientos de capital, con tasas, con impuestos, con mecanismos de control, porque además no hay nada en la teoría económica que justifique que la libertad de movimiento de capital es mejor. En el sistema financiero internacional, desde luego, tiene que haber medidas para controlar los flujos financieros internacionales, ¿no? De alguna forma. Tiene que haber impuestos sobre el flujo financiero a corto, sobre lo que podemos llamar especulación financiera. Y tiene que haber también medidas sobre las empresas de rating que han demostrado que no son independientes, que no realmente estudian ni valoran la realidad de una empresa o la realidad de un sistema financiero, sino que están al servicio del sistema financiero, ¿no? Y luego, por otra parte, tiene que haber necesariamente una lucha más importante frente a los paraísos fiscales. Si siguen las cosas así, yo creo que este capitalismo seguirá enquistado, ¿no? Porque no hay... si se genera un cambio podemos ir a una regulación mayor. Yo creo que aspiraciones sociales a un sistema más regulado existen, ¿no? Fuerzas sociales de momento no existen, ¿no? Y sobre todo ahí también el tapón, digamos, intelectual, digamos, de lo que predomina en el pensamiento económico dominante. Es un buen momento para preguntarse cómo queremos ser cuando acabe esta crisis. Parece, por el discurrir de los acontecimientos, que las cosas van a seguir igual, ya que nadie parece estar introduciendo modificaciones serias en el modelo. Por lo tanto, debemos ser nosotros, los ciudadanos, los que nos preguntemos si queremos seguir pagando los excesos de unos cuantos en el futuro. Es un buen momento para empezar a pensar qué sistema queremos. ¿Uno capaz de crear riqueza y sumar? ¿O uno dispuesto a excluir y diezmar los recursos? El capitalismo del futuro tiene que generar ingresos económicos y beneficios, pero tiene que hacerlo para el conjunto de la población mundial, y si es para el conjunto de la población mundial se debe hacer de una manera mucho más sostenible, ¿no? Y de una manera mucho más compatible con los derechos fundamentales de cualquier parte del mundo. Hemos de buscar un modelo en el cual cualquier persona tenga un lugar y un lugar digno en la sociedad. En una palabra, pasar de una economía que hemos llevado hasta ahora totalmente desregulada y en la mano de unos cuantos que además ponían su dinero en paraísos fiscales, y ahora pasarlo a un sistema supranacional regulado con un marco ético-jurídico que nos guíe y nos oriente, y con inversiones progresivas en el desarrollo global, en hacer que no sean solo el 20% de la humanidad los que hoy pueden consumir. Yo creo que el cambio de modelo se tiene que llevar a cabo a partir de muchas políticas.
Yo creo que hay una política de redistribución, sin lugar a dudas, la política fiscal de la que hablábamos antes. Una política de mayor gasto social, una política de intervención. Yo creo que hay la aspiración de que pequeños retoques del capitalismo permitan salir de la crisis con el mismo modelo. Yo creo que están equivocados. Están equivocados porque pequeños retoques serán únicamente salidas coyunturales que nos llevarán a una crisis más profunda. Por lo tanto, se trata de convencerlos de que no basta únicamente con pequeños retoques, que es necesario repensar de nuevo un socialismo diferente y unas políticas diferentes para ese socialismo. Es verdad que en ATAC somos antisistema, es decir, pensamos mayoritariamente, en un movimiento social como ATAC, que la solución, es decir, cualquier proyecto, cualquier propuesta de organización social alternativo al que conocemos, ese otro mundo es posible, que venimos repitiendo desde el primer Foro Social Mundial en Porto Alegre, ese proyecto será fuera del sistema capitalista. No podemos seguir siendo silenciosos. No debemos seguir siendo los cómplices de la barbarie. Somos nosotros, los pueblos, los ciudadanos del mundo, los que queremos un mundo mejor para todos. Un mundo en el que la gente no muera de hambre o sed, en el que la pobreza desaparezca de una vez por todas. Un lugar en el que la educación y el conocimiento sean las luces que nos guíen. Una humanidad respetuosa con el entorno en el que vive. Ya no vivimos en el mundo antiguo, ni siquiera pertenecemos al horrible siglo XX, sino que estamos iniciando el siglo XXI. Poseemos el conocimiento y la tecnología suficiente para cambiar las cosas. Hay y habrá resistencias, pero podemos vencerlas. Esta crisis sí que debemos de extraer lecciones, y la forma en cómo utilicemos esas lecciones en la práctica, en los hechos, es lo que determinará el futuro. Si esas lecciones se toman en consideración y se reforman las instituciones que hay que reformar, se mejora la regulación en sistemas financieros y en otros sectores productivos, y al mismo tiempo se mejoran los procedimientos de participación democrática, tanto en las decisiones económicas como en las decisiones políticas en general, yo creo que iremos a mejor. Lo que sí que es verdad es que las soluciones tienen que ser soluciones más globales y no tienen que pasar solo por los países ricos, los países emergentes y algunos países que representan a países menos avanzados, ya que no podemos incorporar a los 100 y pico países menos avanzados del mundo, pues esos tienen que liderar las soluciones, ¿no? Y se tienen que liderar no desde una óptica de países ricos y desarrollados, sino desde una óptica de que esta crisis afecta a todo el mundo y todo el mundo tiene que poder aportar soluciones a esa crisis. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que de esta crisis se sale atreviéndonos y se sale volviendo a la justicia social, volviendo a pensar en los más vulnerables, volviendo a pensar en las generaciones venideras y volviendo a pensar en que en lugar de preparar la guerra, ahora a ver si de una vez somos capaces de preparar la paz. Hay multitud de alternativas, sí. Hoy día el problema no es inventar alternativas. Los economistas, las organizaciones internacionales están reclamando desde hace años ya soluciones. Se saben cuáles son las soluciones. Lo que no hay es la voluntad política de afrontar esas soluciones y de poner al servicio de esas soluciones los recursos necesarios. Esa es otra cosa que tenemos que decirle a la gente, ¿no? Que las viejas fórmulas de salir de la crisis tampoco nos sirven todas ellas, ¿no? Si no nos vale, como decías antes, ¿no? El incrementar la demanda y salir de la crisis mediante el hiperconsumo. Eso no nos vale, ¿no? Porque pondríamos en peligro incluso los propios recursos naturales del planeta. En ese sentido tenemos que inventar también salidas nuevas, ¿no? Hay que salir de esta crisis y hay que cambiar el modelo de desarrollo, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir una crisis, pero también para que no sea la crisis final, para que no sea la crisis del planeta. A corto plazo hay, mi punto de vista, tres líneas fuerza que habría que defender importantes. Una, que es que las víctimas no tienen que padecer los costes y por tanto aumentar las coberturas sociales y aumentar las políticas sociales es crucial. Dos, que seguramente el aumento de la actividad, digamos, en lugar del consumo normal, el aumento del consumo social en términos de políticas de bienestar, especialmente en este país, tiene recorrido tanto en creación de empleo como en creación de bienestar.
Y 3, yo creo que lo de la crisis ecológica es otra cosa seria, y ahí también hay muchas pruebas de reestructuración, incluso en términos de empleo, que es lo que siempre preocupa, pues no está clara, digamos, es difícil hacer los cálculos finos, ¿no? Pero no está claro que no sea una buena oportunidad pues el cambio del modelo de transporte, pues el modelo de transporte público, el cambio de modelo de gestión agrícola, etc. Lo que no es posible es seguir con los valores actuales, porque de la misma manera que nos han llevado a la crisis actual, nos llevarán a otra y otra y otra, y todo esto dentro de unas desigualdades sociales cada vez mayores. Desigualdades sociales dentro de nuestros propios países, en España, pero desigualdades sociales también a nivel mundial. Y esto es vivir sentado en una bomba de relojería que creo que a nadie nos interesa. Es el momento, porque siempre es un buen momento para cambiar las cosas. Es el momento, porque el sistema dominante, que ha guiado los destinos de la humanidad, se ha demostrado falaz, codicioso e irresponsable. Pero sobre todo, es el momento porque estamos cansados. Estamos cansados de no entender por qué nuestras vidas se han vaciado de sentido. Un sentido que no está en los bienes que poseemos o en las cosas que compramos, sino en las cosas que compartimos. Es el momento de compartir y de construir, de una vez por todas, una humanidad a nuestra altura, a la altura de la razón humana. Ha habido un siglo que nos ha dejado muchas lecciones, que ha sido el siglo XX, y que ahora es el momento de aplicarlas. Haríamos muy mal en no aplicar las lecciones del siglo XX. Ahora o nunca. Creo que estamos ante una oportunidad única en que bueno, hay que movilizarse, hay que redefinir otro sistema. La sociedad está preocupada, tiene ganas de un cambio, y creo que sería un error por parte de los gobiernos el pensar que, bueno, que poniendo algunos parches todo puede seguir igual. El momento presente nos puede permitir acelerar la transformación de la sociedad como no hemos tenido esa oportunidad en los pasados 20 años, porque realmente las condiciones sociales no lo permitían. Cualquier momento es bueno para hacer un discurso diferente, para plantear unos principios morales distintos, para discutir con la gente que el mundo tiene que ser de otra manera, que no nos podemos quedar quietos cuando cada día mueren casi 30.000 personas de hambre o 6.000 por falta de agua, 4.500 niños mueren cada día por no tener agua limpia. Cuando eso está ocurriendo y costaría muy poquito dinero acabar con eso, tendríamos que hacer algo. Siempre es un buen momento para hablar de estas cosas. Lo que me parece ahora peor de una cierta izquierda es decir, no, como el capitalismo está muy mal, esperamos que el cadáver del enemigo pase, ¿no? El cadáver del enemigo es un cadáver que no se deja matar. Son muchas las veces que hemos escuchado buenas palabras. Ahora ha llegado el momento de que las llevemos a cabo. Nosotros, los pueblos, es decir, todos, hombres, mujeres, los pueblos de cualquier condición, de cualquier ideología, de cualquier religión, de cualquier color de piel, nosotros, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que construir otro orden económico, otra sociedad basada en los principios universales, en los derechos humanos universales, y tenemos que incorporar a la mujer, y tenemos que hacer todo eso pensando en nuestros descendientes. Tenemos que tener este respeto intergeneracional, que a mi modo de ver es el que debe motivar el que actuemos de una manera u otra. A mí me ha llamado muchísimo siempre la atención un poeta. Tendríamos que leer más a los buenos poetas. José Ángel Valente, cuando dice que no se levanten un día nuestros descendientes y digan, se vuelvan hacia nosotros y digan, esperábamos vuestra voz y no lo oímos. Esperábamos que actuarais y no lo hicisteis.